Buenos días, muchas gracias al primer Congreso Español de Seguridad Operacional Aeronáutica. Soy Carlos García Arroyo, vocal de la sección sindical senior de SEPLA, geólogo colegiado número 369 y perito judicial de las instituciones Colegio Oficial de Geólogos y Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Civil. Hablaremos brevemente del volcán Tajo Gaite, la erupción de La Palma y las consecuencias operacionales que tuvieron. ¿Cuál fue el trasfondo en el orden jurídico y en el orden laboral? Desde antaño, en principios de 1800, cuando existe la tectónica de placas, los continentes se han ido moviendo a lo largo de los siglos, milenios y las eras geológicas. Podemos observar aquí todas las placas que constituyen lo que es el movimiento del planeta, aquellas que son oceánicas, con dominio marino, y las continentales. Las placas, en una vista en sección, podemos ver que tienen unas zonas de divergencia, aquí señaladas con D, donde se separan y aparece el material magmático del interior, unas zonas que a través de fracturas están en la intraplaca y presentan los materiales que salen a superficie, y cuando converge la zona oceánica por debajo de la placa continental, denominadas zonas de convergencia. Se corresponden con las islas de Islandia y Azores en divergencia, intraplaca Canarias y Cabo Verde, y en las zonas de convergencia sobresalen los Andes. La actividad constante, en este caso la vemos en el 2011, en mayo, es la de erupción del volcán Grímsvötn en Islandia, cuya erupción alcanzó hasta 160.000 pies. Dividiendo por 3 conseguiríamos la altura en kilómetros, que es bastante sustancial, más de 50, con lo cual afectaría a todo el tráfico aéreo. No solo podemos ver esto, sino la extensión y la concentración que adquiere en gramos por metro cuadrado, según la coloración del gráfico de abajo, cómo se va esparciendo según el viento predominante en la zona de la erupción. Este es el caso de las Islas Eolias, al sur de Italia. Siguen con actividad con las fumarolas, aquí las podemos ver, que se orientan según el viento predominante. El volcán del Agua en Guatemala es la interacción de la fumarola con las nubes de ascenso orográfico, de aquellas masas que vienen del Pacífico. Estos núcleos de las fumarolas actúan como núcleos de condensación y coalescencia. ¿Cuál es el material que queda expelido por el volcán? Pues este material vienen a ser lavas, y estos materiales tienen una textura porosa tanto en la roca como el mineral. Podemos ver en la roca que tienen unos poros significativos hasta el tamaño de una moneda de 50 céntimos, y en la foto de la microscopía abajo a la izquierda cómo existen esas vacuolas en el interior del cristal que está zonado según colores. Esta otra imagen la podemos ver de un cristal con los níqueles cruzados, que nos da la birrefringencia de los materiales, y podemos ver hacia la derecha de la imagen una zonación que se ha generado por enfriamiento y calentamiento sucesivo de estos materiales. También en zona elongada hacia arriba aparecen cristales que son del producto de la erupción, y también aparecen inclusiones con burbujas, como se pone aquí en el medio y que aparece en una tonalidad marrón. La morfología de la ceniza es totalmente la de un ariete del medievo que podemos que es predominante, y también con bastantes oquedades, orificios y poros. Este material, cuando está húmedo, conduce evidentemente la electricidad, y esta es una vista al microscopio de una muestra de la ceniza con tamaño 30 micras. La muestra de la ceniza aquí vista llega, en el caso del Mont St. Helens, en esta muestra que tenemos aquí de la erupción de 1980, hasta unas décimas de milímetros, que hacen que los aeropuertos se tornen totalmente inoperativos por la ingesta de este material hacia los motores, y porque tanto la rodadura y la acción de frenado en aterrizaje como en despegue, en caso de un aborto de despegue, no sea practicable. La erupción de este material viene desde el manto, sale a través de una sección de lo que es el cono, tiene un empuje de gas, un ascenso convectivo y un nivel neutro de flotabilidad. Sale a más de 500 metros por segundo, que son velocidades supersónicas, y llegan hasta la tropopausa. Aquí podemos ver la altura de la erupción, hasta 50 kilómetros en la escala, que podemos ver el caso de Ventimiglia, que era en 1956, alcanzó 40 kilómetros
La erupción lleva regímenes de hasta 1.000.000 de metros cúbicos por segundo. ¿Cuál es la dispersión que sufren estos materiales? Pues según el viento predominante que vemos en la escala de la izquierda, pueden llegar desde las 9:15 a las 18:15, es decir, en 9 horas pues se desplazó más de 600 kilómetros hasta Idaho, desde el Mont St. Helens, cuando tuvo lugar la erupción. Principalmente se dan en latitudes bajos. Aquí vemos la mayor incidencia que la tiene entre la latitud de 20 y el 0, en latitud norte, el número de volcanes, y aquellos que alcanzan la altitud estratosférica, que son aquellos que tienen un régimen eruptivo entre 10 elevado a 3 y 10 elevado a 4 metros cúbicos por segundo. El caso de la evidencia del KLM 867 de 15 de diciembre de 1987 fue el caso de que, volando en las proximidades del arco de las Aleutianas, se encontró, al iniciar un descenso de 35.000 pies, una nube de ceniza a 25.000 pies. Trató de escapar ascendiendo, se le pararon los 4 motores y recuperó afortunadamente la totalidad de los motores aterrizando en el aeropuerto de Anchorage. El problema que tuvo es que la mayoría de los motores tuvieron que ser totalmente reparados, habiendo otros daños generados por la interacción de la ceniza con las superficies del avión. La evidencia basada en el entrenamiento de estos dos casos que tenemos va a ser el que comentemos, el British Airways 9 y el KLM 867, nos expone unos escenarios del peor caso en el que tenemos en las fases de crucero y descenso un fallo total de motores, descenso de emergencia, despresurización, y en el caso de los Andes habría que atender a la altitud mínima. La aproximación se daría en condiciones de N-1 motores con indicaciones no fiables de velocidad, y la velocidad en esta situación hace que la aproximación sea, pues francamente, también un aspecto adicional de dificultad añadido. También estaría la visibilidad reducida por el esmerilado de los cristales en cabina. ¿Cómo se comportan estos materiales cuando pasan por el motor? Pues asumimos que sea como el ciclo geológico. Producen erosión en los álabes del compresor, se van transportando a través de la cámara de combustión, donde se produce fusión parcial, y posteriormente se produce la formación de vidrio volcánico en los álabes de la turbina. Se produce fusión a alta temperatura y adhesión. Tenemos que considerar también que el punto de fusión del cuarzo está a 1700 temperatura de llama de los elementos de la cámara de combustión son 2000, o sea que son superiores, con lo cual se está produciendo la fusión del material. El comportamiento de este material fundido en los álabes lo que genera es la oclusión de los orificios de ventilación. Aquí podemos ver los impactos que van generando la oclusión de estos orificios, por lo tanto estos se elongarían por procesos de termofluencia. Ocluiría los tubos de llama, los tubos de alimentación de combustible, los agujeros secundarios, el tubo de vaporización, y también podemos ver cómo actúan sobre los bordes de ataque y el Extra 2, en este caso fue el encuentro de un DC-8 de la NASA en un vuelo del Atlántico. El material volcánico en el British Airways 9, aquí podemos ver cómo perturba la totalidad de la entrada de los álabes guía a la turbina, y tiene un comportamiento diferente. Arriba tenemos a la izquierda unos granos eólicos formados por la erosión eólica, y abajo la ceniza. Las operaciones en Jeddah y en el entorno donde están los aeropuertos junto al desierto pueden considerarlo a veces similar, pero el comportamiento es diferente, puesto que tras el impacto genera marcas de rebote, y lo que es la ceniza generaría unas estrías de corte bastante significativas. Las marcas de rebote no afectan al matizado del álabe, en cambio las estrías sí hacen desprender el matizado de este elemento. Pueden verse los daños del álabe y el carenado, bastante significativos, y simulamos con un papel de codatrace que tiene una textura vítrea, los que utilizamos en geología para los mapas, cuál es la textura que va a generar con el roce de una pumita volcánica. Si ponemos este material en una aproximación al Quito, al fondo del Cotopaxi, observamos una visión reducida.
Y en la aproximación a Quito, a la pista 1.7 en corta final, vemos que en la imagen de la izquierda difícil sería realizar la recogida en la maniobra de aterrizaje. Normalmente podemos expresar cuánto pasa de ceniza por hora en gramos por hora frente a la concentración en miligramos por metro cúbico, y nos muestra que por encima de 2 no se pueden o no se deben realizar estas actividades. Posteriormente se pasó a 4, según IATA y la CAA, en un acto de mayor permisividad para realizar los vuelos y que no tuvieran un parón en todos los eventos volcánicos que se sucedieron tras la erupción del Eyjafjallajökull. El dióxido de azufre podemos ver en unidades Dawson cómo se distribuye según el aire predominante en la zona. Vemos que reacciona el dióxido de azufre con el oxígeno, genera trióxido de azufre, y con el agua da ácido sulfúrico. Este material lo que hace es atacar los elementos metálicos de las aleaciones y da lugar a la formación de sales metálicas. El sulfúrico con el cobre nos daría, según el efecto de este gas predominante, sulfato de cobre. Otro problema del gas existente es que los filtros de alta eficiencia, cuando pasa por el interior, filtran micras, y en cambio los radios atómicos de lo que son las moléculas de gas están en picrómetros. Un micrómetro son 10 elevado a 6 picrómetros, con lo cual la eficiencia en este objeto como contenido frente al gas existente sería nula. ¿Qué es lo que pasa en nuestros alvéolos? Pues tendríamos, según la existencia de estos elementos de sulfídrico, dióxido de azufre, lo que se produce es un envenenamiento celular, dado que el dióxido de azufre tiene 210 veces más afinidad por la hemoglobina, generando una hipoxia histotóxica. En el caso de otros elementos como el sulfúrico o el clorhídrico, darían lugar a una barrera de agua, genera un edema y da lugar a una hipoxia hipóxica. Tenemos nuestro panel de aire acondicionado, pero observamos que ¿dónde está el detector de gas? No lo tenemos. Una de las soluciones sería un esquema general, la instalación frente a las sondas de aire en la entrada y la salida de los packs de un detector unido a un cromatógrafo y que nos diese una señal de master caution o master warning en función de la concentración existente. Tenemos para los ASTAM, los SNOTAMs, los VOLTAMs, tenemos también los NOTAMs. ¿Por qué frente al gas no tenemos los GASTAMs? Es una cosa que también se podría complementar para aumentar la seguridad en toda nuestra operación. En la isla de La Palma, que vemos según la directriz norte-sur, es donde se orientan los volcanes, tuvimos lugar la erupción del volcán Tajogaite. Aquí podemos ver cómo está orientado según los ejes de la surgencia de lo que fue el volcán. Aquí podemos ver un tubo de lava, cómo tuvo una actividad prominente durante toda la erupción, con una ingente cantidad de material expelido. Y aquí lo podemos ver también con la caída del mismo, cómo forma estas cortinas nubosas de material oscuro en la caída del material expelido. En los gráficos que nos han podido proporcionar el Instituto Geológico Minero de España, el Instituto Geográfico Nacional, PEVOLCA de Canarias, Copernicus de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, vemos el número de terremotos por día que llega desde 300 con una media más o menos de 200-150 y el dióxido de azufre entre 10.000 y 1.000. Y durante el proceso eruptivo se observaron que salieron más de 75 millones de metros cúbicos. Son materiales duros que rayan el acero. Tienen abrasividad considerable y son elementos conductores cuando están mojados. Estos son los fragmentos que nos afectan. La electricidad predominante, vemos cómo conduce la electricidad y cómo afectó al área de aproximación durante la aproximación que se celebraba en la isla de La Palma y el entorno de la ceniza distribuida en este área. Conclusiones: las aeronaves les falta un detector de gas, emiten muchísimas toneladas de dióxido de azufre, este gas es nocivo, la dureza de esta ceniza expelida por el volcán tiene un comportamiento abrasivo que puede dañar a los elementos del avión, los cristales de la cabina, el apagado de motores, la erosión de los álabes.
Además, las cenizas humedecidas son conductoras de electricidad, con lo que afectarían a todos los sistemas de navegación. La Agencia Europea de Seguridad Aérea hace las siguientes recomendaciones: evitar operar, y la previsión de la ceniza volcánica debe presentarse en un sistema de zonificación alta, media y baja en 3 bandas de altitud. Han de proporcionarse las cartas de concentración, y la interacción de la nubosidad existente en este entorno insular húmedo lo que hace a veces es enmascarar y dificultar el reconocimiento de las cenizas volcánicas. La consideración de la seguridad de pasaje, correo y carga y del material que constituye la aeronave encomendada al comandante colisiona a veces frontalmente con los criterios de operación, al no considerar evitar las cenizas volcánicas, como establece esta recomendación primera de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Pues muchas gracias por su atención.